Secundaria segundo grado. Historia. Las superáreas culturales del México antiguo. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2, la estrategia que la Secretaría de Educación Pública ha diseñado para que ustedes continúen con su aprendizaje en este periodo de contingencia. Yo soy la profesora Nirvana Galicia Juárez de la especialidad de Historia. Les quiero recordar que todos debemos lavarnos las manos, mantener la sana distancia, no tocarnos la cara y realizar estornudo de etiqueta. El propósito de este programa es conocer las superáreas culturales del México antiguo, Árida América, Oasis América y Mesoamérica. Para iniciar la sesión, escuchen con atención la lectura de un fragmento del prólogo escrito por Carlos Fuentes en el libro El alma de México. Conforme escuchan la lectura, imaginen lo que narra el escritor y piensen en el lugar en donde viven y en otras partes que conozcan de nuestro país. México tiene el rostro de la creación, guiados por el jaguar olmeca. Ascendemos a los altos miradores mexicanos. Algunos de sus frutos son dulces, otros amargos. México ha sido descrito como un país de 3 pisos. El primer piso, la costa tropical. El segundo, los valles subtropicales y templados. El tercer piso, el más alto, las grandes montañas, los grandes volcanes de México. Cuando el emperador Carlos V le preguntó a Hernán Cortés cómo era ese país que había conquistado, el capitán tomó un pergamino duro de la mesa del emperador, lo hizo un puño en la mano, lo volvió a depositar y dijo: «Eso es México». Un país de valles que se convierten en montañas, que se convierten en desiertos, un país de orografía abrupta y comunicaciones difíciles, un país cruzado por el trópico de Cáncer y de norte a sur por las 2 vertientes de la Sierra Madre coronada por los grandes volcanes. ¿Con qué esfuerzo debieron los primeros mexicanos, frente a esta naturaleza, construir sus grandes templos y ciudades? ¿Con qué amor debieron crear sus poemas, sus pinturas, sus esculturas, sus cánticos? ¿Con qué voluntad debieron crear un mundo humano para darle respuesta a la naturaleza y a los dioses? Cuicuilco, La Venta, Tajín, Teotihuacán, Xochicalco, Mictla, Monte Albán, Tula. Estos son los nombres bautismales de los antiguos mexicanos. Desde su origen, en las costas del Golfo, las culturas del México antiguo han evocado la leyenda de los 5 soles, como una manera de medir el tiempo del hombre sobre la tierra. El sol nace, asciende a su cenit, desciende y muere solo para renacer al día siguiente y reanudar el ritmo de la vida. El primer sol de México viene del oriente y aparece en las costas del Golfo. Es la cultura olmeca que, como otras grandes civilizaciones, la de Mesopotamia, la de Egipto, nace junto a los grandes ríos y ahí se establece como cultura sedentaria. Define espacios ceremoniales, levanta pirámides y en las estelas fija su tiempo y su linaje. Pero como en todas las culturas aborígenes, la de los olmecas también presenta una tensión sorda entre el hombre y los dioses. Las colosales cabezas de la cultura olmeca siempre me han parecido como cabezas de dioses, pugnando por salir de la tierra. Pero al lado de estas maravillosas cabezas, las culturas del Golfo son capaces también de crear esculturas menudas, cálidas, sonrientes y también figuras emancipadas, figuras de una enorme libertad humana, como el famoso luchador. Pero quizá todo esto lo vigila el jaguar, un jaguar comparable de las pinturas del aduanero Rousseau, a este tigre del famoso poema del William Blake, que brilla en las selvas de la noche. Y es también quizá el jaguar el que guía a los pueblos de la costa hacia la alta meseta metafísica de Oaxaca, de Monte Albán, para que ahí lo sagrado y lo profano se reúnan y el mundo vuelva a nacer.
¿Qué reflexión les deja este texto? A mí me genera una profunda emoción. Nuestra herencia cultural es enorme y viene de muy atrás en el tiempo. Pienso en las personas que crearon esas majestuosas obras de arte, como las cabezas de la cultura olmeca. Seguro que jamás se imaginaron que miles de años estaríamos hablando de ellas en televisión. Así es, como nosotros ignoramos lo que harán y dirán nuestros descendientes en el futuro, me alegra que hayas disfrutado de este texto del escritor Carlos Fuentes, que abarca desde el desarrollo de las culturas del México antiguo y muestra aquellos que constituye lo más profundo, auténtico y valioso de la identidad de nuestro país. Para iniciar la sesión, les hacemos las siguientes preguntas. ¿Qué es una superárea cultural? ¿Dónde están ubicadas las superáreas culturales del México antiguo? ¿Qué entidades federativas del México actual se encuentran dentro de cada superárea cultural? Veamos una definición de lo que es una superárea cultural. El doctor Alfredo López Austin y el doctor Leonardo López Luján señalan al respecto. Una superárea cultural supone la existencia de grupos humanos ligados por un conjunto complejo y heterogéneo de relaciones a lo largo de los milenios. Estas se establecen entre sociedades que viven en áreas contiguas. El resultado son tradiciones o historias compartidas, más que como un conjunto de elementos inmutables en el tiempo y en el espacio. Las tradiciones que caracterizan una superárea cultural deben concebirse como una particular corriente de concepciones y prácticas en continua evolución multisecular y con notables particularidades regionales. Las sociedades de una misma superárea cultural podían diferir el nivel de desarrollo. Lo importante fue que las relaciones se constituyeron en forma estructural y permanente. La ubicación espacio-temporal es fundamental para la comprensión de los procesos históricos, además de ubicar geográficamente las tres superáreas culturales. Es importante que realicen una relación pasado-presente al vincularlas con el espacio geográfico que habitan. Observemos el siguiente video y pongamos mucha atención a lo que se explica de las superáreas culturales. El México antiguo se integró por 3 superáreas culturales. ¿Sabes cuáles son y qué las diferenció? Veámoslo. Los historiadores que se han dedicado al estudio del México prehispánico consideran que en aquella época existieron 3 superáreas culturales: Oasis América, Aridamérica y Mesoamérica. Oasis América abarcó una parte de lo que hoy es Sonora y Chihuahua, así como el suroeste de los Estados Unidos de América. Su clima era predominantemente árido, pero los pobladores aprovecharon cuerpos de agua a través de canales de riego y lograron desarrollar complejos sistemas de cultivo influenciados por Mesoamérica. Algunas de sus áreas culturales son Anasazi, Jojocam y Mogollón. A esta última pertenece el asentamiento de Paquimé. Aridamérica Abarcó el actual territorio de Baja California y Coahuila, así como partes de los estados de Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí, además del sur de Estados Unidos. A pesar de que el clima árido es su rasgo dominante, las culturas fueron de recolectores-cazadores y mantuvieron contacto con los agricultores y recolectores-cazadores de otras superáreas. Algunas de sus áreas culturales son la Gran Cuenca, Apachería y el norte de México. Mesoamérica Se desarrolló sobre un territorio de límites variables en el tiempo, que en el norte llegó a rebasar el trópico de Cáncer, mientras que en su parte suroriental ocupó la mitad de Centroamérica. Su diversidad de climas, con lluvias abundantes, permitió el desarrollo de la agricultura. Se consolidaron aldeas y pueblos con diferenciación social y posteriormente se desarrollaron ciudades, algunas
con complejos sistemas de escritura y relaciones comerciales. Mesoamérica se divide, a su vez, en 6 áreas culturales. Norte. Se desarrolló a partir de la presencia de grupos sedentarios, con una marcada jerarquización social. Se identifica la cultura chalchihuites y Altavista como uno de sus principales asentamientos. Occidente. En esta área se encuentra la cultura del Bajío y la Purépecha. Se identifican basamentos circulares y tumbas de tiro. Aquí se encuentran los asentamientos de Huachimontones y el Ixtépete. Centro. Es en esta área donde se ubican algunas de las culturas con mayor desarrollo político, militar y económico de Mesoamérica, como la cultura teotihuacana, tolteca y mexica. A esta zona pertenecen los asentamientos de Cuicuilco, Teotihuacán, Tula y Tenochtitlan. Golfo. En esta zona se desarrollaron las culturas Olmeca, Totonaca y Huasteca. Aquí se identifican los inicios de la arquitectura monumental y la escritura. Algunos de sus principales asentamientos son La Venta, El Tajín y Zempoala. Oaxaca. Esta zona albergó a las culturas zapoteca y mixteca. Los zapotecos construyeron Monte Albán y los mixtecos trabajaron el oro con destreza. Entre sus principales asentamientos se encuentran Monte Albán y Mitla. Área sureste. A esta zona pertenece la cultura maya, notable por su desarrollo en su sistema de escritura y numeración, así como en astronomía. Entre sus asentamientos se encuentran Chichén Itzá y Palenque. Como puedes observar, el México antiguo se conformó por diversas culturas que se asentaron en distintas áreas geográficas. ¿Ya identificaste la diferencia entre superárea cultural y área cultural? Reflexiónalo. Hasta la próxima. Conocer las diferencias entre cultura, civilización y tradición, así como la manera en que surgieron las primeras civilizaciones, permite comprender mejor la historia de los pueblos indígenas del México antiguo y las diferencias entre ellos. Y ahora vamos con una cápsula que espero que sea de su agrado. Sí, buenas, yo soy don Leopoldo, ¿sí? Y fíjense que les quiero platicar que el otro día me llamó mi ahijada Chela, ¿sí? Que vive allá en Pátzcuaro, Michoacán. Y entonces me dice, oiga tío, le quería preguntar si a usted le gustaba el basolote, ¿no? Y yo, ¿qué? Me quedé así, ¿De qué me estás hablando, hombre? ¿Qué es eso? En mi vida había oído mencionar ese nombrecito, ¿no? Entonces, me imaginé yo un platillo, muy exótico, ¿no? Así como de un restaurante muy popozón, ¿no? Y pues no. Resulta que allá en Michoacán le dicen así a los sabrosos esquites de toda la vida, ¿no? Y pues ya me entró la curiosidad y me puse a investigar y resulta que en Aguascalientes les llaman chascas, ¿sí? Trolelote en San Luis Potosí y en Tamaulipas, cóctel de elote en Baja California y Sonora, y elote en vaso en Nuevo León y en Chihuahua. ¡Qué bárbaro! Al mismo platillo, tantos nombres. Y es que lo que pasa es que nuestro país es culturalmente, pero muy diverso, bárbaro. Y esto viene desde hace muchísimos miles de años, ¿sí? Tanto así que cuando llegaron los españoles a México, pues no había México, ¿verdad? No era un solo país, ¿no? No se crean que todos tenían pasaporte y una bandera. No. Eran muchísimas culturas, pero muchísimas, muy diferentes, ¿no? Y algunas, pues comerciaban entre ellas, ¿no? Eran así, cuatachas, ¿verdad?
Allí, oye, ¿qué pasó, man? ¿Cómo estás? Hoy te traje unos caracoles que están a todo dar de allá de la playa. Oye, qué bien, déjamelos y llévate este cacao que tengo aquí, ¿no? Pero otra no. Con otras, se llevaban entre ellas, pero del cocol. Y había catorrazos y broncas, ¿sí? Entonces nuestro México de hoy, pues es heredero de todas esas diferencias, ¿sí? Y es por eso que al mismo platillo, pues se le llama tan distinto en diferentes partes de la República. Bueno, ya me voy, ¿eh? Ando vendiendo un tocadiscos por si les interesa. Ahí me avisan. Está bueno, hombre, para escuchar los acetatos. Tengo unos del Cuco Sánchez. ¡Uf! Buenísimos. Muchas gracias, don Leopoldo. Ahí le aviso si me animo a comprar el tocadiscos. Como bien nos comenta el simpático don Leopoldo, los grupos humanos que vivían en este territorio eran muchos y muy diversos, pero se agruparon en 3 grandes superáreas. Aproximadamente entre el año 5000 y el 2500 antes de nuestra era, en el actual territorio mexicano, los grupos de cazadores-recolectores comenzaron a desarrollar la agricultura, por lo que su alimentación, actividades y organización social cambiaron de manera paulatina. Estos cambios de zonas no fueron homogéneos. Las diferencias climáticas, los recursos naturales y la situación geográfica influyeron para diferenciar el desarrollo de 3 superáreas culturales: Árida América, Oasis América y Mesoamérica. Entre el 2500 y 1200 antes de nuestra era, la agricultura se consolidó en Mesoamérica, lo que permitió que se establecieran las primeras aldeas agrícolas sedentarias. Las condiciones climáticas influyeron en el tipo de desarrollo tanto agrícola como cultural. Los cazadores-recolectores tuvieron una existencia de miles de años y que durante todo ese tiempo fueron capaces de sobrevivir en todos los medios, adaptarse, aprender y a partir de sus experiencias crear manifestaciones culturales propias. Con el tiempo se fueron diferenciando según las regiones donde se ubicaban. Unos se convirtieron en sedentarios y agricultores en las regiones con mayor diversidad de recursos, en el centro de México hasta Centroamérica. Otros que permanecieron nómadas en territorios más inhóspitos en el norte del territorio de lo que hoy es México y sur de los Estados Unidos. Y así surgen las 2 áreas culturales más grandes en que se divide el México antiguo: Mesoamérica y Árida América. Más tarde, grupos de agricultores se asentaron en tierras fértiles dentro de la gran zona árida, dando por resultado lo que se conoce como Oasis América. Esta situación cambió de manera paulatina a partir de una técnica cultural inventada por los humanos, la agricultura. No pensemos que fue un cambio inédito, que dio inicio con un grupo de personas que aprendió a cultivar en poco tiempo o que se extendió por todo el territorio. Recordemos que las civilizaciones agrícolas del mundo antiguo, como Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma, por ejemplo, basaron su alimentación en cereales como la cebada y el trigo. También la alimentación de las civilizaciones del lejano oriente como China e India estaba sustentada en un cereal, el arroz. Asimismo, la alimentación de las civilizaciones mesoamericanas se basaba en el maíz y por eso se les llama las civilizaciones del maíz. Oasis América abarcaba partes del suroeste de lo que hoy es Estados Unidos de América y del actual norte de México, y era habitada, al igual que Mesoamérica, por grupos sedentarios agrícolas que llegaron a poseer manifestaciones culturales complejas. Aunque los pueblos de Oasis América poseían prácticas culturales distintivas, también compartían algunos rasgos con los de Mesoamérica, área con la que mantenían relaciones, al parecer, fundadas en un sistema de intercambio comercial. El territorio ocupado por Oasis América fue durante miles de años parte de la zona árida americana, y en ese entonces
estuvo habitado por grupos nómadas de cazadores-recolectores. El surgimiento de culturas sedentarias en esta zona fue bastante posterior al de Mesoamérica. Comenzó en los siglos anteriores a nuestra era y es posible que se consolidara a partir del 100 de nuestra era. Oasis América, propiamente dicha, incluye 3 grandes culturas, la Nasazi, la Jojoca y la Mogollón. Esta última es la que se extendió sobre el norte del actual territorio mexicano y es a la que se relaciona el sitio oasis americano más importante, Casas Grandes o Paquimé. Algunos autores prefieren considerar al desarrollo mogollón del área mexicana como una región específica a la que llaman cultura Casas Grandes. Árida América, las sociedades de esta extensa región semiárida, situada al norte de México, conservaron por milenios un modo de vida nómada y una subsistencia basada en la caza-recolección. Como las otras áreas culturales, Árida América comprende varias regiones con características propias. Regionalización, que en este caso fue determinada por ciertos matices en las condiciones ambientales y en prácticas culturales propias de cada etnia, uno de cuyos rasgos era el idioma. Esos grupos poseían numerosas lenguas, lo que permitió a los conquistadores y colonizadores españoles identificar la diversidad étnica que caracterizaba al área en la que al momento de la conquista existían grupos como huachichiles, conchos y tarahumaras. Una gran parte de Árida América se localizaba en el territorio de lo que hoy llamamos Estados Unidos de América, en donde se encuentran las regiones hoy conocidas como Centro y Sur de California, Gran Cuenca, noroeste de Arizona. Los miembros de esta última que se extendían sobre parte de los estados de Sonora, Chihuahua y Coahuila se encuentran entre los últimos grupos nómadas en ser sometidos, lo que finalmente ocurrió en los albores del siglo XX. Las condiciones ambientales de la zona determinaron en gran medida el desarrollo de los grupos que la habitaban, por ser una área en la que parte del territorio presenta condiciones de aridez, aunque en su conjunto tenga un régimen pluvial limitado y errático. No tiene las condiciones ambientales adecuadas para el desarrollo de la agricultura. Cabe aclarar que aún bajo ese esquema general de nomadismo y caza-recolección, existían diversos matices, tanto en la manera concreta en que desarrollaban sus actividades como en los instrumentos que utilizaban. Esto, en buena medida, era consecuencia de la variedad de medios ambientes, lo cual planteaba a sus habitantes exigencias diversas y modos distintos de resolverlas. Así, por ejemplo, en ciertos momentos y entre ciertos grupos existía una preferencia por la recolección sobre la caza, mientras que los grupos de Baja California, además de la recolección, se dedicaban a la pesca y poseían los conocimientos suficientes para fabricar embarcaciones. La permanencia de esos grupos nómadas de cazadores-recolectores, más que como consecuencia de una falta de evolución cultural, debe verse como una exitosa adaptación y sobrevivencia ante un medio especialmente difícil. Para ello, contaban con un instrumental básico, pero de probada eficacia, lo que en sí mismo constituye un notable logro cultural. De cualquier modo, gracias a las crónicas de la época del contacto con los españoles, se posee información sobre prácticas que denotan la existencia de complejos sistemas rituales. El tratamiento a los cuerpos de los muertos y sobre todo la gran cantidad de pinturas rupestres y petroglifos con una enorme variedad de motivos, tanto naturalistas como simbólicos, los cuales se distribuyen por todo el área aridoamericana. Son ejemplo de un sistema de creencias más o menos elaborado. Entre los principios de nuestra era y el año 1000 de nuestra era, una amplia franja de Aridoamérica fue colonizada por grupos mesoamericanos, que establecieron una gran cantidad de asentamientos relacionados con diversos desarrollos culturales.
Es posible que esta expansión mesoamericana fuera consecuencia, entre otros factores, de una época de condiciones climáticas favorables. Los pueblos sedentarios mantuvieron una relación no exenta de conflictos con los nómadas de la región. En la época de la conquista, árida América se extendía hasta el río Lerma y los asentamientos mesoamericanos del norte habían sido abandonados. El área que ocupaba Mesoamérica era una extensa región rica en recursos naturales, ya que en ella existían diversos ecosistemas, regiones semiáridas, selvas tropicales, montañas, planicies costeras, bosques templados, pantanos y mesetas, así como un rico sistema hidrográfico formado por ríos y lagos. Esta diversidad geográfica y ecológica influyó en el desarrollo de las distintas civilizaciones que habitaron esa zona. Entre ellas hubo un constante intercambio de productos e ideas que favoreció la integración cultural de todos los grupos. Por ello, aunque cada una hablaba su propia lengua y tenía rasgos característicos propios, todas las civilizaciones mesoamericanas compartieron ciertos elementos culturales, especialmente aquellas que habitaban zonas geográficas con ecosistemas similares. Todas ellas fueron civilizaciones agrícolas cuya base alimentaria fue el maíz. Se organizaron a través de una clara diferenciación social. Desarrollaron un alto grado de urbanismo, basaron su ideología en religiones politeístas y crearon formas diversas de escritura y numeración. Asimismo, trabajaron con maestría el barro, la piedra, la madera, las plumas de ave como el quetzal, las pieles de algunos animales como el jaguar, el algodón y otras fibras naturales en la manufactura textil. Ahora bien, no todas las civilizaciones mesoamericanas se desarrollaron de forma simultánea. Y aunque es difícil determinar fechas precisas de inicio y fin de cada una, los especialistas han dividido su desarrollo en 3 grandes periodos para facilitar su estudio: periodo preclásico, periodo clásico y periodo posclásico. En Mesoamérica se desarrollaron las más importantes civilizaciones de la región central de América, desde 2500 antes de nuestra era hasta la rendición de México Tenochtitlan en 1521. En el periodo preclásico se desarrollaron las civilizaciones Cuicuilca y Olmeca. Empezaron su desarrollo los zapotecas y algunas ciudades mayas. En el clásico se desarrolló la civilización teotihuacana y alcanzaron su esplendor los zapotecas y los mayas. En el posclásico se desarrollaron las civilizaciones tolteca, mexica, mixteca y purépecha. Durante miles de años, los pueblos que habitaron estas superáreas desarrollaron diversas culturas y hablaron diferentes lenguas, pero a pesar de ello tuvieron profundos contactos y similitudes. Entre sí, comerciaron, se hicieron la guerra, se conquistaron unos a otros. Todo esto los llevó a intercambiar muchos elementos culturales. Hoy, en nuestro país, viven pueblos descendientes de esas sociedades que conservan su propia lengua y formas de organización, de entender el mundo y de defender su identidad étnica. Y aunque cada uno de estos pueblos se ha dado a sí mismo un nombre, se les suele llamar indígenas, que quiere decir pueblos originarios. A estos pueblos originarios se les debe, entre otras cosas, el sistema agrícola basado en el maíz. Observemos el siguiente video, que habla de la frontera entre Mesoamérica y árida América. A 229 kilómetros de la ciudad de Zacatecas, hacia el noroeste, sobre una colina, encontramos la zona arqueológica Altavista. Ahí se han excavado los vestigios de un centro ceremonial de la cultura chalchihuites. Se trata de una cultura fronteriza, es decir, que se desarrolló justo en los límites entre los grupos de cazadores-recolectores chichimecas que habitaron la mesa árida del norte y las poblaciones sedentarias mesoamericanas. Al parecer, las construcciones datan del año 450 de nuestra era y presentan una muy interesante planeación relacionada con conocimientos astronómicos.
En el sitio se han descubierto 4 conjuntos arquitectónicos. Uno de ellos es la Pirámide del Sol. Dentro de ella fue encontrada una cripta con restos humanos. Eran 3 personajes de la más alta jerarquía, posiblemente sacerdotes gobernantes consagrados a un culto solar. El vínculo con el ciclo solar lo hallamos claramente en El Laberinto, un pasillo con idas y vueltas que tiene una prolongación alineada con las salidas del sol en los equinoccios de primavera y otoño. El Salón de las Columnas es una planta cuadrada en la que subsisten los restos de 28 columnas. Alguna vez sostuvieron el techo de lo que debió albergar un salón impresionante. En una de sus esquinas se encontró un enterramiento múltiple cuya ofrenda aludía a los 4 puntos cardinales. El Templo de las Calaveras es un recinto relacionado con sacrificios humanos, a juzgar por la colocación de los restos óseos que ahí se encontraron. Numerosos elementos de este centro ceremonial, localizado por cierto en las inmediaciones del Trópico de Cáncer, hacen pensar en una compleja ideología ritual fuertemente relacionada con los movimientos del sol visibles desde la Tierra, con implicaciones religiosas y agrícolas, signos que nos hacen pensar en una influencia ejercida desde Teotihuacán. Durante las excavaciones se han encontrado numerosos fragmentos de turquesa que, sin duda, formaron parte de ornamentos. De ahí el nombre Chalchihuites, del náhuatl Chalchihuitl. Tras la conquista de México, estas zonas fueron repobladas por tlaxcaltecas traídos por los españoles. Poco a poco se ha ido revelando la misteriosa fundación sacerdotal de este sitio que señala el extremo norte de Mesoamérica y lo ubican como una fascinante frontera. Ahora reflexionen sobre la importancia de la zona arqueológica de Altavista. Como se dieron cuenta, las 3 superáreas rebasaban lo que actualmente es el territorio de México, y esto es muy importante que lo tengan presente. Hemos llegado al final. Esperemos que esta sesión haya contribuido a que valoren diversos aspectos que influyeron en el desarrollo de los seres humanos que habitaron este territorio: la importancia de la agricultura, la influencia del espacio geográfico, el clima. Escriban en sus cuadernos qué tipo de culturas habitaron su entidad de acuerdo con la superárea cultural a la que pertenecían. Elaboren un cuadro comparativo anotando las características de las áreas culturales e incluyan las lenguas originarias que siguen vivas en nuestro país. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima.